Marcela Hernández. Mi motivo de esta visita es para hacerle una entrevista acerca del tema que estoy abordando, que es el estrés, cómo perjudica el estrés en la vida laboral a las personas. Soy estudiante de CESUR y estudio la carrera de Psicología General. Mi nombre es María Teresa. Excelente. La primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas en una persona que tiene estrés? Bueno, hay que iniciar con la visión de que el estrés es un enemigo silencioso. Es decir, el estrés es un signo y es un síntoma. Lo podemos visualizar, puede ser observable, medible y cuantificable, en función de que vemos que las personas tienen cambios conductuales, como por ejemplo sudoración, como por ejemplo temblor en las manos, temblor en las piernas, y sintomatología asociada que está implícitamente relacionada con la psicología, porque la gente se siente muy desesperada, se siente agresiva en un momento dado y puede causar esta combinación de signo y síntoma, una enfermedad que va asociada y acompañada, como decía, con otros enemigos silenciosos. Okay. La siguiente pregunta, ¿existe algún tratamiento para el estrés? Bueno, hay tipos de tratamientos medicamentosos, farmacológicos. Cuando el estrés lleva a niveles muy elevados, se puede utilizar un tipo de farmacología o también pues, medicamentos hepáticos. Todo esto acompañado de trabajo psicoterapéutico, es decir, algunas terapias especializadas, conductuales, algunas terapias de otra índole, también están trabajando en función de abatir el estrés, como podría ser algunas terapias psicoanalíticas o humanistas o gestálticas. Okay. Entonces, ¿esas serían como técnicas para poder evadir el estrés? ¿O existen otras formas para poder como evadir el estrés, no, que la persona no esté sufriendo? Bueno, hay técnicas dentro de las terapias. Hay técnicas muy específicas y muy especializadas para atenuar, para abatir y para extinguir el estrés. Hay técnicas muy específicas en terapias cognitivos conductuales, en terapias conductual dialécticas y en otros tipos de terapias también donde se trabaja más a fondo, más a profundidad, con mayor tiempo, hablando de terapias de larga duración donde el estrés se trata de llegar a la raíz y desprenderlo de ahí mismo. Ah, ok. Pero para evadir el estrés no existe alguna técnica. Para evadir el estrés. Para que no te dé estrés. No. Evadirlo. Bueno, el estrés es propio de la vida normal del ser humano. O sea, está implícito, está implicada, pues, el estrés, digamos un estrés entre comillas, que es sano. ¿Qué es sano? Hay uno que es sano, hay uno que uno se estresa ante una circunstancia específica en razón del miedo. Yo tengo miedo a algo, a un miedo real y objetivo, y me puede causar estrés, y tengo una respuesta a ese estrés para poder enfrentar y afrontar ese miedo y solucionarlo. Pero si el miedo no es real, si el miedo es ficticio, si lo estoy generando a través de mi mente, de mi psicología, pues voy a generar un estrés totalmente nocivo y dañino. Ah, ok. Entonces ya uno se lo imagina y lo piensa y se puede hacer realidad, ¿no? Por ahí va. ¿El estrés te puede llevar a la muerte? El estrés puede causar una muerte, claro que sí, en un accidente. Puedo estar manejando en una circunstancia específica y me lleno de estrés. Hay algo aquí importante, el estrés no puede ir solo, pues el estrés no va solo, ¿sí? El estrés va acompañado de angustia y de ansiedad. Aquí no hemos llegado a esta parte, ¿no? Sí, aquí tenía una pregunta donde si la ansiedad era sinónimo de estrés. No es sinónimo de estrés, son cosas diferentes. Por eso te decía que los enemigos silenciosos son el estrés
la ansiedad y la angustia. La angustia es propiamente en el sentido psicológico y mental. Es algo que yo deseo y quiero, una ansia por tener algo de una forma patológica. Quiero algo y no lo logro, no lo consigo, me frustro, entonces consigo y llego a tener una angustia. La ansiedad es una manifestación ante la realidad. Me vuelvo ansioso porque en la realidad no puedo aceptar tal y como me viene el medio ambiente a enfrentar a la realidad, entonces yo evado esa realidad y produzco ansiedad, y todavía el estrés acumulado, entonces estos tres enemigos nos pueden llevar a la muerte. Okay. ¿Cómo se puede tratar a una persona que sufre estrés? Pues ya lo había mencionado, ¿no? Con las técnicas y las terapias conductuales Gestalt. Sí, sí. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando nos encontramos muy estresados? Cuando estamos muy estresados, el cerebro en su aspecto estructural empieza a limitarse las funciones sinápticas. Es decir, los procesos sinápticos se ven inhibidos, se limitan. El intercambio de neurotransmisores es menor. Estamos hablando de sustancias como dopamina, serotonina, histamina, gases solubles, sustancia P, y glicina, glutamato, GABA, etc. Todos estos neurotransmisores se ven inhibidos, es decir, hay un intercambio mucho menor de lo normal, y entonces puede causarnos precisamente el estrés. En lugar de sentir cierta satisfacción, podemos estar sintiendo displacer, cansancio, fatiga, que nos va a llevar al estrés. Okay. ¿Qué parte de nuestro organismo puede verse afectado a consecuencia del estrés? El estrés comúnmente ataca pues, al órgano central, que es el cerebro, al corazón, en aspectos de hipertensión, tensión arterial elevada, produce asma, disfunción eréctil. En el órgano cerebral pues vemos cosas, la percepción del mundo se ve modificada, vemos cosas o sentimos cosas diferentes que cuando estamos en un estado normal, en un estado eutímico, entonces se ve alterada la percepción, la atención, la memoria, la toma de decisiones, no solucionamos los problemas como comúnmente lo hacemos, etc. ¿Cómo actúa la psicología ante el estrés? La psicología como ciencia pues tiene una estructura muy específica, que es intervención diagnóstica, tratamiento y resolución de los mismos conflictos que se han presentado en la patología. Entonces primero hay que diagnosticar, después tratarlo, después insertarlo socialmente dentro del grupo al que pertenece. Y la psicología tiene una función muy importante dentro de la educación para poder llegar a más gente y hacerle entender que esto es un trabajo necesario, importante y oportuno para que el ser humano siga desarrollándose de manera sana. Okay. ¿Usted cree que la conducta del ser humano puede llegar a provocar el estrés de la vida diaria? ¿Que el mismo humano se esté provocando el estrés? Bueno, o sea, hay algunos tipos de patologías que están implícitas, como por ejemplo la hipocondria o el trastorno ficticio o facticio, que nosotros inventamos algunas patologías que no tenemos, una enfermedad imaginaria a través del estrés o por el mal manejo del estrés, ¿no? Pero también hay otras enfermedades en que yo digo, ¿sabes qué? Pues no quiero ir a trabajar y no quiero ir a trabajar y soy capaz de hasta romperme un brazo yo mismo para generar esa justificación para no ir a trabajar, y eso me va a llevar a tener profundamente estrés. Ok, o sea que la persona se puede llegar a dañar su propio... Autolesiones, sí. Autolesiones. Y del autosuicidio también, ¿no? Del suicidio, llegar al suicidio esa es la última de las complicaciones, y también va relacionada con la pregunta que me hacías de que el estrés te puede llevar a la muerte, ¿no?
empieza por el estrés y se va complicando, pues, ¿no? Y en este caso, cuando una persona se encuentra muy estresada, ¿cómo pueden intervenir los familiares o cómo pueden apoyar a esa persona para que no llegue a la muerte, a suicidarse? Pues lo mejor es llamar a un profesional para que actúe. Ahora en nuestra ciudad hay números telefónicos para que haya gente que intervenga en crisis, profesionales, psicólogos del Estado que pueden hacer ese trabajo. Y si no, pues recurrir en la familia a llevarlo a un lugar cercano donde pueda ser un refugio para esta persona. Cuando ya haya la crisis, es convertirse al estado agudo y no puedan manejarlo más, la familia pues tiene que hacerlo así. Ok, también, o sea, cuando una persona está muy estresada, los familiares pueden llegar como a refugiarse en algún, como a un ser divino, a un ser supremo para sentirse más seguro, como una religión, por así decirlo. Bueno, pues esas son decisiones muy particulares y personales, ¿no? Pero nosotros como profesionales de la psicología tenemos que abocarnos a la idea de la ciencia. No podemos recurrir a estas ideas espirituales, pero tampoco las vamos a negar. No las vamos a negar y vamos a respetar la fe profunda de cada ser humano. Usted me comentaba que existen varios tipos de estrés, decía que había un estrés saludable, pero ¿cómo se puede clasificar estos estrés? Pues no quiero confundir esta parte, ¿no? Del estrés saludable, ¿no? Es que hay gente que se siente que es necesario utilizar lo que antes era la respuesta del guerrero, la respuesta de cualquier ser humano al enfrentarse a un depredador, a un tigre o a un oso o a una serpiente, pues tenía miedo y le provocaba estrés. Claro que en ese momento pues no se podía entender de esa manera como lo entendemos ahora. Y él tenía que ponerse por su estado natural, neuroanatómico y neurofisiológico, listo para emprender o la huida, la fuga, o emprender el enfrentamiento, la defensa de sí mismo, y eso implicaba un estado de estrés al que yo le estoy llamando sano. Okay. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora, si yo voy caminando por la calle y me pitan, me estreso, pero no voy a responder ante un problema como aquella que en aquellos años era, y luego vuelvo a cruzar otra calle y luego un rechinido de llantas por un frenón y me va a provocar más estrés, y así puedo ir acumulando una serie de eventualidades que me van a llevar a que mi estado nervioso, mi sistema nervioso se vea alterado y modificado de su estado natural, propio de vivir en esta sociedad y en la civilización en la que actualmente vivimos. Ok, pero en sí no existen como varios niveles de estrés, o solo es un estrés y ya. No, sí podemos hablar de niveles, Los niveles nos ayudan nada más para poder entender en qué momento todavía podemos manejarlo nosotros. En qué momento ya necesitamos ayuda profesional y en qué momento ya estamos fuera de esa ayuda profesional y necesitamos un internamiento o una hospitalización. Se habla siempre de los niveles leve, moderado, grave y mayor. O profundo, sí. Y en esos niveles podemos clasificarlos. Estas clasificaciones nomás nos ayudan para entenderlo, pero no son estructuras fijas. Okay. Tienen flexibilidad. O sea que podemos tener el estrés bajo, leve, pero si no se llega a atender, se puede ir agravando la situación. Así es, sí, se va incrementando y se va volviendo grave. Okay. Y crónico. Si un individuo tiene buenas estrategias de afrontamiento, ¿entonces no tendrá estrés? Si un individuo tiene buenas estrategias de afrontamiento y enfrentamiento, que no es lo mismo, darle frente y dar la cara no es lo mismo, aunque pareciera que sí. Si yo tengo esas estrategias y me funcionan, el estrés va a estar
bajo control y va a estar atenuado, y creo que podría manejarlo a nivel de la vida cotidiana. Entonces no sería un conflicto, podría manejarse adecuadamente. ¿Usted considera que es normal tener estrés, vivir con el estrés día a día? No es normal vivir con estrés. Sin embargo, el estrés en la sociedad, como te digo, va aumentando en todos los grupos sociales, en todas las personalidades, y se está haciendo que cada vez se acelere más y se vuelva más rápida la vida, de tal manera que el estrés esté siendo parte de nuestras vidas. Y tenemos que intervenir para poder manejar esa problemática. Y manejarla en terapia o manejarla con los especialistas que podemos incurrir y dar respuesta y solución a este problema. ¿El estrés puede ocasionar enfermedades psicosomáticas? Sí, como te decía, muchas de ellas son producto de los tres enemigos silenciosos: el estrés, la angustia y la ansiedad. Estas enfermedades psicosomáticas, como son el asma, en algunos casos la diabetes, la hipertensión, las alergias. Las alergias también. Muchas de las alergias son psicosomáticas, ¿no? ¿Y trastornos? ¿Cómo qué trastornos puede desarrollar el estrés? Bueno, el más conocido es el estrés postraumático. ¿El que da las mujeres embarazadas? No, ese es el posparto, ¿no? Estrés postparto también. Pero también... Bueno, son muy conocidos los dos. Ok, ¿y cuál cree que sea una de las situaciones más frecuentes por lo que una persona presenta estrés? Las situaciones más frecuentes. Por la que ahorita ya las personas... Por lo que yo te digo, es por el miedo y el miedo irreal a enfrentar la realidad, comúnmente asociado con problemas económicos y con problemas de personalidad. ¿Usted cree que el estrés puede afectar en el desarrollo de un feto cuando la madre se encuentra en su proceso de embarazo? Sí, definitivamente sí. Si hay una influencia y una afectación, si hay un desarrollo a partir desde la placa neural, el tubo neural, todo el desarrollo del neurodesarrollo desde el cigoto, embrionario y fetal, bajo estrés, este niño tendría consecuencias en su vida futura, al nacer. Al nacer. Sí. ¿Qué consecuencias pudiera desarrollar el bebé al momento de su crecimiento, al nacer? Como que... Pues ya al nacer tendríamos que ver si no hay algunas implicaciones congénitas, malformaciones, que pudieran estar malformaciones, y en el transcurso del neurodesarrollo de 0 a 5 años, revisar esta parte de si no hay algunas anomalías conductuales, algunas anomalías orgánicas también, por producto del estrés. Yo estoy hablando de estreses agravados, agudos, ¿no? Un estrés leve pues no puede ocasionar mucho. Un estrés leve es lo que te digo, se está considerando como algo normal ya en esta vida, ¿no? Un estrés leve es como parte del manejo normal de todas las personas. ¿Y usted qué opina acerca de esas personas que piensan, que dicen que el estrés sirve para realizar los trabajos y las tareas o las actividades, que porque sin estrés uno no puede trabajar? Bueno, aquí hay una asociación equivocada ya del estrés, ¿no? Sí, relacionando la idea del estrés con estados alterados del estado de ánimo. Si el estrés me genera presión y esa presión me genera estados de euforia, yo voy a trabajar mejor que si estuviera normal. Y es una percepción totalmente errónea, equivocada. Okay. ¿Sí? El estado normal es el estado donde no estoy elaborando mucho estrés, ni tampoco estoy
tan abajo en grados de melancolía, y yo puedo estar en un estado eutímico, en un estado normal, y pueda desarrollar el trabajo mejor que en cualquiera de otras las condiciones más polarizadas. Okay. ¿La madre, a consecuencia del estrés, pudiera quedar con algún daño psicológico o físico, o pudiera morir? Pues sí, puede ocasionar el estrés en grados extremos, muerte, sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Y también podría verse afectada la madre por cuestiones de estrés. Yéndome a cuestiones muy extremosas, un accidente cardiovascular, un accidente cardioencefálico, isquémico, es decir, por falta de oxigenación en el momento del parto al cerebro, por falta de irrigación del torrente sanguíneo al cerebro, puede causar un problema muy fuerte, tanto en el bebé como en la madre. Ok. ¿Y qué más información nos podría brindar acerca del estrés? Bueno, pues que el estrés nos está llevando, entre otras enfermedades, como pudiera asociarlo en este caso con la depresión, que para el 2020 va a ser la enfermedad que tenga más causas de muerte en el planeta Tierra, según mediciones que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los síntomas y de los signos, como decía, más importantes para la depresión es el estrés. Es el estrés. ¿Y cree que los jóvenes actualmente estén padeciendo demasiado estrés con tantos casos de suicidio que se han visto en las noticias, en los periódicos? ¿O qué les llegará a suceder a estas personas que emigran y que te avisan, no, es que se aventó del puente? Bueno, aquí ya estamos hablando de una complicación que es la más grave y la última de todas. En el caso de la depresión, está el suicidio como un parangón, como una situación última, ¿no? Y todo empieza con el estrés. Todo empieza con el estrés, probablemente tenga seguimiento con un estado neurótico, un trastorno neurótico. Hay una gran variedad de ellos que podemos tomar todos los trastornos de la personalidad. Luego se podría complicar con una depresión, caer en un estado de una depresión grave o mayor, y entonces intentar el suicidio hasta que lo logre, y pues ya tenemos a una persona suicida y muerta, que todo empezó con un proceso de estrés, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que le recomendaría aquí a las personas acerca del estrés? ¿Cómo pueden mejorar sus hábitos o tratar de llevar una vida más saludable, pues, que no les afecte tanto el estrés? Pues primero, pues, cuidarse. ¿De qué manera? Alimentándose sanamente, durmiendo sanamente, teniendo una armonía en las relaciones con sus seres queridos, y en el caso dado de que se presente este fenómeno del estrés, pues acudir a los profesionales, a los especialistas en el ramo, los psicólogos. Si se complica, pues en un psiquiatra y demás, para poder solventar esta situación. ¿Qué tipo de psicólogos recomendaría usted para tratar el estrés? ¿Cualquier enfoque está bien? ¿O sí, se va con un en específico? No, el enfoque que más le funcione al paciente. Al paciente, ajá. Okay. Sí. Okay, sí. Otra pregunta. ¿El estrés también puede provenir de un duelo de algún familiar? Definitivamente sí. Puede influir y puede causar estrés, una pérdida. Una pérdida desde una mascota, una pérdida de una relación, de una pareja, una pérdida de los padres o la madre, o de la misma pareja, etc. Cualquiera de las pérdidas siempre nos llevará a una situación en la que esté implicada el estrés, y ahí es importante no solo manejar el estrés, porque sino en todo el contexto, es decir, el duelo completo. No podemos tratar el estrés únicamente como signo, como síntoma, te decía, aisladamente.
Entonces, ya para finalizar, entonces usted dice que no dice, sino que el estrés ya se lo podemos ver desde cualquier situación, por más mínima que sea, se puede presentar, y si no son curadas o trabajadas a tiempo, puede desarrollarse algo más grave. El estrés es un inicio, ¿no? Así es, si no es resuelto a tiempo, traerá complicaciones en la vida futura. Ok, pues muchas gracias, psicólogo Víctor Hugo. Gracias por su tiempo y pues ya vamos a finalizar.